Hola, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estoy aquí para abordar el resto de las curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Classroom of the Elite, que sería una continuación del video anterior del octavo capítulo del arco del Paper Soufflé. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 4. La participación de Ichinose en el grupo de Horikita. Con respecto a este punto, en el anime eliminaron completamente a Ichinose del guión, mientras que en la novela ella sembró las semillas de la confusión dentro de Ayana Koji y Horikita durante su conversación de la amistad o algo por el estilo. Pero antes de llegar al corazón del asunto, hay que hacer mención de algunas cosas que son interesantes dentro de la historia que el anime adaptó y que vienen plasmados en la novela. Por ejemplo, después de que Ayana Koji respondiera a la pregunta de Sato sobre si ella era una molestia para él, en ese momento, Ayana Koji estaba innecesariamente nervioso y preocupado por ella, ya que tras ver su reacción, él había comprendido que la había cagado con la respuesta. Al final de cuentas, él solo estaba tanteando, especulando y tratando de elegir lo más cuidadosamente posible sus palabras para tratar de responder a los sentimientos de Sato, pero al no saber cómo manejar correctamente esos sentimientos, lo único que quería hacer Ayana Koji en ese momento era huir en dirección a su dormitorio, ya que debido a su antiguo estilo de vida, que solo constaba de ceros y unos, simplemente no sabía cómo tratar con este tipo de situaciones desconocidas, que sacaban lo peor de su mejor juicio. Pero tras reprenderse y recordarse a sí mismo que era precisamente ese tipo de cosas mundanas lo que había venido a buscar en esta escuela, es cuando él vuelve a recobrar la compostura y se enfoca en superar la sesión de estudios sin más complicaciones, aunque lamentablemente, esa determinación muere cuando aparece Ichinose y sus compañeros, ya que resulta que Horikita, a petición de Ichinose, ellas habían acordado una sesión de estudio conjunta entre sus clases para tratar de alejar a los estudiantes de la clase C de sus sesiones de estudio, así como para aprovechar la oportunidad de obtener nuevas perspectivas para la elaboración de sus preguntas, tomando en consideración que ellos no eran enemigos para este examen en particular. Aunque Ayana Koji seguía preocupado por las posibles fugas de información que representaba este acuerdo, Horikita solo lo veía como algo necesario. Por otra parte, cuando Ichinose vio a Ayana Koji en dicha sesión de estudios y se sentó enfrente de él, ella le saludó luciendo sorprendida por su presencia en un grupo de estudio, ya que ella sospechaba de su fachada de estudiante promedio después de todo. Pero Ayana Koji, al ser consciente de las sospechas de Ichinose, él solo le respondió que eso era porque estaba por reprobar. De hecho, para darle más credibilidad a sus palabras y no parecer como un mero inepto que solo había asistido para calentar el asiento, él se tomó la molestia en sacar sus materiales de estudio para disque estudiar, aunque fuera solo por el bien de las apariencias. Después de que Horikita imprudentemente sugiriera que Ayana Koji apoyara a Sato con sus estudios, Ayana Koji refunfuñó para sus adentros, ya que Horikita nuevamente le estaba dando más responsabilidades sin su consentimiento. Mi gente, F por Ayana Koji. Y a pesar de que durante toda la sesión de estudio no se comenta mucho de Ichinose, al término de esta, ella y Horikita se despiden con comentarios que expresaban envidia la una por la otra sobre las situaciones en sus respectivas clases. O bueno, deberían de haberse despedido, pero como Horikita detuvo a Ichinose para pedirle consejos por así decirlo, al final, Ichinose tuvo que despedir a sus compañeros para hablar a solas con Horikita. Bueno, casi a solas porque Ayana Koji también estaba presente durante su conversación. Pero en cuanto al tema de la conversación, esta estaba relacionada con la disputa que Horikita tenía con Kushida, ya que durante su conversación con Ichinose, ella le hizo bastantes preguntas retóricas por así decirlo. Preguntas como, ¿ella ayudaría incondicionalmente a sus amigos cada vez que ellos estuviesen en problemas? ¿Cuál era el criterio de ella para considerar a una persona como amigo? ¿Qué haría ella si es que una persona que la detesta estuviera en problemas, ella la ayudaría? Bueno, ese tipo de preguntas supongo. Y en casi todas las preguntas, Ichinose contestó sin vacilación alguna, que definitivamente ayudaría a sus enemigos o en su defecto actuaría en consecuencia para disminuir los daños, pero definitivamente no abandonaría a ninguno que acudiera a ella, ya que eso era lo que hacían los amigos después de todo. Con cada pregunta que le lanzaba a Ichinose, Horikita se sentía cada vez más estúpida ante la bondad y confianza con la que rebosaba Ichinose y la importancia que le daba a su clase a diferencia de ella. Pero cuando Ichinose le preguntó a Horikita sobre sus sentimientos respecto a su clase, sorprendentemente, ella le respondió que no había hogar como el hogar. Dicha respuesta provocó que Ayana Koji dejara escapar una estúpida voz de incredulidad ante las palabras sinceras de Horikita, lo que a su vez conllevó que Horikita le mirara con reproche ante su no disimulada sorpresa por su respuesta. Ignorando a Horikita, Ayana Koji decidió entrar en la conversación con sus propias preguntas para Ichinose. En sus preguntas, él le cuestionó si es que ella consideraba a personas de otras clases como verdaderos amigos
o si es que ella los ayudaría a ellos si es que un día llegaran a ella suplicándole por 1.000.000 de puntos debido a un cierto problema u otro. Pero para Ichinose, que consideraba a Horikita y a Yanakoyi como importantes amigos, esa pregunta era fácil de responder, ya que si se daba esa situación, entonces ella trataría de ayudarlos lo mejor posible según la situación lo amerite. Ante sus honestas respuestas, a Yanakoyi no pudo evitar elogiar la inmensa generosidad de Ichinose, aunque dicho elogio curiosamente la hizo sonreír incómodamente para variar. Después de varias preguntas hipotéticas en ese sentido, Horikita también terminó halagando a Ichinose etiquetándola como una persona realmente buena, solo que esta vez, para la sorpresa de Yanakoyi y Horikita, dicho comentario provocó que Ichinose apartara la vista nerviosamente, casi como si no pudiera aceptar dichas palabras. Como no podía mirar a Horikita a los ojos, Ichinose terminó alejándose de ambos mientras eludía los elogios de Horikita. Pero cuando Horikita se disculpó con ella, Ichinose terminó reaccionando a sus disculpas con aún más incomodidad y de hecho, ella terminó huyendo del lugar excusándose de que ya había hecho esperar mucho a sus compañeros. Y como era de esperar, a Yanakoyi no pasó por alto ese comportamiento suyo. Por su parte, Horikita solo procedió a retirarse del lugar como si nada hubiera pasado, pero Yanakoyi la detuvo para preguntarle nuevamente por su progreso con Kushida, ya que a partir de la conversación con Ichinose, él había entendido vagamente que Horikita tenía un plan. En respuesta, Horikita le respondió que como Kushida era especial para ella, a pesar de su traición y su hostilidad hacia su persona, ella aún así quería arreglar las cosas de ser posible a través del diálogo y la negociación, lo que sorprendió a Yanakoyi ya que era obvio para él que Horikita estaba responsabilizándose demasiado por ello. Por eso mismo, él le propuso la idea de involucrar a un tercero para que mediara entre ella y Kushida, ya que si solo seguía confrontándola directamente, entonces las cosas jamás avanzarían, por lo que era importante hallar a un intermediario y nadie mejor que Ichinose para asumir dicho papel. Al escuchar la propuesta de Yanakoyi, Horikita lucía convencida a medias. Era cierto para ella que Ichinose era una buena opción, y era alguien de confianza, pero en este caso no era la mejor acción a tomar. Ante su negativa, a Yanakoyi le insistió en que no era una solución sino una acción necesaria, pero Horikita no cedió y procedió a salir de la biblioteca para encontrarse con Kushida. Número 5. La apuesta de supervivencia de Horikita con Kushida. Con respecto a este punto en particular, lo que el anime nos transmitió fue bastante acertado, por lo que solo comentaré algunos que otros detalles que el anime no pudo transmitir o que son diferentes en cuanto a la novela. Por ejemplo, cuando Yanakoyi y Horikita terminaron de hablar y salieron de la biblioteca, Kushida, que los estaba esperando en el pasillo a petición de Horikita, ella inmediatamente le cuestionó sobre qué habían platicado exactamente con Ichinose, preguntándole implícitamente si es que ahora también Ichinose conocía su pasado. Pero Horikita le respondió que aunque su conversación tenía que ver con ella hasta cierto grado, pero era más en el sentido de que ella le había pedido un consejo a Ichinose sobre cómo llevarse bien con todos y esas cosas, pero era obvio que era más por Kushida que nada. Sin embargo, Kushida le terminó reprochando a Horikita el hecho de que Yanakoyi estuviese presente mientras platicaban sobre esa cuestión, ya que eso la cabreaba enormemente. Por lo tanto, para no buscarle una sexta pata al gato, Horikita le pidió a Yanakoyi que mejor se marchara y las dejara terminar sus asuntos a solas. Aunque Yanakoyi se marchó obedientemente hacia su dormitorio, poco después de haber dejado a las dos atrás, él recibe la llamada de Horikita. Aunque estaba algo distorsionada, él estaba agradecido por el servicio especial que ella le estaba ofreciendo, ya que él tenía curiosidad sobre su conversación después de todo. En cuanto a la conversación en sí, así como de la apuesta entre ellas y la aparición del Horikita mayor, todas estas cuestiones fueron similares, por lo que es inútil contar los pequeños detalles. Si acaso, lo único relevante y algo que el anime no explicó, es que la razón por la que Kushida sabía que Yanakoyi estaba escuchando la conversación de principio a fin era por tres sencillas razones. O bueno, según yo pues. La primera y la más obvia es que Yanakoyi había estado presente durante la conversación que tuvieron Horikita e Ichinose. Bueno, eso le pasa por entrometido, pero en fin. La segunda razón es que Kushida había estado observando detenidamente cada gesto y comportamiento de Horikita desde que comenzó su intercambio, lo que le recordó nuevamente a Horikita y a Yanakoyi el aterrador poder de observación que Kushida tenía. Por último, la tercera y más importante es que Kushida había estado marcando constantemente al teléfono de Horikita a lo largo de su conversación, pero como no había respuesta, ella fácilmente concluyó que eso era porque ella había estado en una llamada desde el principio. Y por supuesto, no hacía falta decir que Yanakoyi era el que estaba detrás del teléfono, escuchando como la vieja chismosa que es. Y como Kushida contaba con pruebas sólidas en compañía de su aguda intuición, cuando ella le pidió que se presentara ante ellas, a Yanakoyi no pudo hacer nada más que ir en dirección a las dos obedientemente, ya que fingir ignorancia en este punto simplemente se habría convertido en una resistencia inútil y contraproducente para él. Número 6.
la fruta prohibida y el oscuro pasado de Kushida Kikyo. Hablando honestamente, esta parte del capítulo fue bastante épico, sobre todo por la actitud y esa cara de enferma maniática que puso Kushida mientras se regodeaba contando su historia. Pero bueno, mejor abordemos esas cosas que el anime pasó por alto, pero que son interesantes e importantes para la trama. Por ejemplo, en la novela, después de que Kushida lo descubriera husmeando en su conversación con Horikita, Ayanakouji no pudo evitar alabarla, ya que su forma de hacer las cosas lo seguía impresionando. Sin embargo, cuando Kushida propuso la idea de que él también abandonara junto a Horikita si es que ella ganaba, Horikita, aparte de no querer aceptarlo, ella también había respondido como si esperara esa respuesta desde el principio, por lo que Ayanakouji intuyó que esa era la razón por la que ella no había compartido ni una palabra con él sobre este plan suyo, ya que ella no quería que él también se viera arrastrado en su lucha, tanto que incluso la propia Horikita estaba dispuesta a deshacer su propia apuesta con tal de rechazar la adición de Ayanakouji a la suma. Aunque lamentablemente para Horikita, Ayanakouji terminó lanzándose al precipicio por mera voluntad propia, F por Horikita. Entre más conversaban y debatían, Horikita no podía evitar desear aún más la habilidad de Kushida para ella y para la clase, ya que su manejo de la situación y de la conversación eran realmente impresionantes. Por su parte, Ayanakouji creía que era un poco lamentable toda esta situación, ya que por el simple hecho de que ambas venían de la misma escuela y que Horikita conocía el pasado de Kushida, por más insignificante que fuera su conocimiento al respecto, era lo que había llevado a que ambas tuvieran una relación tan distorsionada, ya que de no ser por ello, entonces Horikita podría haber contado con la invaluable ayuda de Kushida, y con ello, ella podría haber influido en aquellos estudiantes que ni Hirata ni Kei podían alcanzar, y de ser así, entonces la clase D estaría más unida que nunca, lo cual era una verdadera pena, ya que las cosas se habían desviado en la dirección contraria. Aunque también era precisamente toda esta cadena de eventos lo que había hecho a Ayanakouji aún más curioso sobre la verdadera historia que tanto quería ocultar Kushida, razón por la cual había decidido apostar su pescuezo con tal de obtener la verdad que tanto anhelaba y que tanto carcomía su curiosidad. Por esa razón, él estaba completamente determinado a obtener esa verdad sin importar el costo. No le importaba molestar a Kushida. Él naturalmente quería reclamar su derecho a obtener esa información. Después de todo, él estaba arriesgando su cuello al apostar su futuro en esta absurda apuesta suya, sabiendo perfectamente que él había terminado siendo una víctima de las circunstancias por coincidencia, ya que desde ese incidente en la azotea, en donde él había sido testigo de su verdadera naturaleza, desde ese preciso instante, Kushida ya lo había marcado como un enemigo que debía ser eliminado tarde o temprano, y precisamente por todas estas cuestiones inevitables, Ayanakouji quería conocer la verdad para determinar por sí mismo si es que realmente valía la pena toda esta farsa sin sentido o no lo valía. Sin embargo, cuando Kushida estaba por revelar su arma personal, Horikita la interrumpió preguntándole directamente si ella había utilizado la violencia o la mentira para provocar tal desastre que terminó colapsando su clase. Dicha pregunta dejó bastante intrigado a Ayanakouji, ya que eso era una incógnita que los había estado molestando a ambos desde hace un rato. Y a pesar de especular e intercambiar diferentes teorías de información, simplemente no podían imaginar esa respuesta, por lo que esta era una oportunidad lo suficientemente importante como para que Ayanakouji decidiera entrar al matadero voluntariamente. Y a pesar de que al principio Horikita se había mostrado reacia y desinteresada al respecto, al final sí que le terminó interesando el chisme, pero supongo que eso era algo inevitable, ya que es bastante intrigante. Pero antes de abordar la respuesta de Kushida, es importante conocer los detalles detrás de su caótico pasado. Tal como lo vimos en el anime, la historia de Kushida es bastante retorcida sinceramente, pero también triste, lamentable y autodestructiva, ya que debido a su complejo de inferioridad y a su obsesión por tener la validación, aprobación y elogios de los que la rodeaban, ella literalmente se partió el culo para construir a su yo ideal, esforzándose por llevarse bien con todo el mundo, haciendo las cosas molestas y tediosas que los demás no querían hacer, escuchando y cargando con los problemas de los demás, forzándose a interactuar y suprimiendo a la fuerza sus propios sentimientos con tal de ganarse la confianza de los que la rodeaban, incluso de aquellas personas que repudiaba y odiaba en el fondo de su ser, siempre manteniendo una cara afable y sonriente ante cualquier situación, siempre soportando ese increíble estrés mental que implicaba mantener su fachada de niña buena, amante de la paz, amiga y aliada de todos, etc. Sin embargo, tras soportar toda esta carga, estrés y angustia mental a diario, llegó el día en que ella alcanzó su límite y eso provocó que en varias ocasiones terminara autolesionándose a sí misma con tal de continuar obteniendo esa autosatisfacción embriagadora de ser la mejor, la única y la más confiable amiga de todos. Pero lamentablemente, todo eso llegó a su fin cuando sus compañeros descubrieron su blog por internet, ya que literalmente era su caja de Pandora, y eso conllevó a que terminara revelando su verdadera naturaleza junto con los secretos más íntimos de sus compañeros tras sentirse amenazada por ellos. Y como era de esperarse,
Ese único movimiento selló su destino y destruyó por completo su vida escolar dentro de esa escuela, y como daño colateral, su clase se desintegró tras ese incidente. Es precisamente por todo este trasfondo retorcido que Kushida terminó obsesionándose con mantener su pasado sellado y eliminar a todo aquel que siquiera tuviera una pizca de conocimiento al respecto. Todo con tal de mantener su nueva vida escolar que simbolizaba como un reinicio para su personaje ideal que había sido destruida una vez en el pasado. Y ahora, retomando la respuesta a la pregunta de Horikita, Kushida descartó las posibilidades que habían teorizado ambos, y en su lugar reveló que su arma era la verdad o en su defecto la confianza y los secretos. Bueno, esto es más la interpretación mía. Dicha respuesta era algo completamente inesperado tanto para Yanakouji como Horikita, ya que a ellos nunca se les había ocurrido esa posibilidad, o mejor dicho, lo habían descartado porque no era algo que estuviera a su alcance o que pudieran ejercer a voluntad propia, ya que el uso de la verdad implicaba ganarse la confianza de la otra parte, y al usarlo como arma era obvio que resultaría en un arma de doble filo, ya que no solo destruiría a la otra parte, sino que también le explotaría en la cara a su propio usuario, destruyendo en tan solo un rato, semanas, meses o incluso años de duro esfuerzo. Y es precisamente por esa razón por la que Kushida se aferraba tanto a este método de lucha defectuosa, ya que a pesar del inmenso riesgo que implicaba, para Kushida, ese riesgo se traducía en un placer inimaginable. Y no es porque crea que la loca de Kushida sea masoquista o algo así. Bueno, quizás un poco, pero no exactamente. Más que el riesgo, lo que motivaba a Kushida a seguir adelante a pesar del sufrimiento que implicaba esta arma suya, era aquella fruta prohibida y dulce néctar que había hallado en los secretos, ansiedades, sufrimientos, vergüenzas y esperanzas que guardaban en lo más profundo de los corazones de sus víctimas. Todo aquello se había convertido en la razón de ser de Kushida con el tiempo. Es por ello por la que se esforzaba tanto en socializar con todo el mundo y soportaba el brutal estrés que implicaba escuchar y solucionar los problemas de los demás, ya que para Kushida el simple hecho de recibir todos esos secretos, desde los más triviales hasta los más íntimos e importantes, la hacía estremecer y la hacía sentir única y superior al resto del mundo. Pero como consecuencia, eso había provocado que su personalidad se distorsionara enormemente y desarrollara una especie de adicción obsesiva por consumir los secretos de los demás sin importar el sufrimiento que le hacía sentir en el proceso, ya que eso la hacía sentir viva y superior después de todo. Por otra parte, cuando Kushida amenazó a Yanakouji y Horikita con destruir a la clase D, exponiendo los secretos de sus nuevos compañeros, en ese momento, tanto Horikita como Yanakouji comprendieron que si los dos no guardaban silencio, ellos sabían que Kushida atacaría sin misericordia alguna a la clase D hasta destruirlo desde dentro, lo cual representaría una seria crisis existencial para la clase D que apenas estaba en pañales, ya que de ser así, no habría vuelta de hoja y la clase D se desmoronaría inevitablemente como un castillo de arena. Por último, después de la partida de Kushida, Yanakouji volvió a cuestionar a Horikita sobre sus planes para ganar su apuesta con Kushida, ya que debido a su conexión con Ryan, era fácil imaginar que ella se contactaría con él para conseguir las respuestas del próximo examen, algo que sin duda le daría una ventaja absoluta en contra de Horikita a la vez que garantizaba la expulsión de sus dos objetivos. Pero al escuchar su pregunta, Horikita solo le respondió a Yanakouji que eso era una preocupación innecesaria viniendo de él, ya que si realmente estaba preocupado por ello, entonces era mejor que simplemente se hubiera abstenido de haber interferido en su apuesta con Kushida desde un principio. Pero ahora que ya había aceptado la condición de Kushida, solo le quedaba creer que Horikita ganaría esta apuesta. Aunque a Yanakouji seguía cuestionándola, Horikita permaneció tranquila, incluso ante la posibilidad de que Ryan pudiera estar involucrado en todo esto, pues ella estaba segura en la suposición de que Ryan no colaboraría con Kushida para expulsarla, ya que a partir de lo sucedido durante el festival deportivo, Horikita había comprendido que Ryan nunca había actuado con la intención de expulsarla en ese momento, sino que simplemente había actuado con el objetivo de hacer que ella reconociera su derrota y se doblegara ante él. Aunque a Yanakouji lucía escéptico, también comprendía y compartía la idea de Horikita, ya que él no creía que Ryan fuese a eliminar a Horikita sin antes haberla hecho escupir la identidad de X, pero eso no significaba que no fuese a ocurrir el peor de los escenarios. Aún así, Horikita estaba determinada a seguir adelante, ya que esa era la razón por la que incluso había involucrado a su hermano como testigo en todo esto. Y aunque la participación de Yanakouji no estaba en sus planes, aún así, ella estaba dispuesta a apostar su futuro con tal de obtener a Kushida de su lado. Ante la firme resolución de Horikita, a Yanakouji solo pudo animarla a que ganara sin importar el costo. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya resultado entretenido todos estos datos curiosos del octavo capítulo de Classroom of the Elite. Y recuerden que si el video les gustó, no olviden de dejarme su poderoso like, tampoco de comentar y compartir para alcanzar a más suscriptores para el canal.
Bueno, sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao, chao.